Saludos, ingeniero Lenín Cuenca, docente de la asignatura de centrales eléctricas. Mi nombre es Edwin Aira y el día de hoy voy a proceder a explicar la unidad 4, correspondiente a los elementos de las centrales térmicas. El contenido de esta unidad se basa en primer lugar en generalidades, en segundo lugar tenemos el ciclo termodinámico de Carnot y Rankine con sus diagramas de calor, en tercer lugar las instalaciones de combustible, poder calórico y extracción de humos, y por último lugar tenemos los elementos auxiliares en una central térmica. Empecemos con las generalidades. Una central eléctrica es una instalación en donde la energía mecánica que es necesaria para mover el rotor del generador y por lo tanto obtener energía eléctrica se obtiene a partir del vapor formado al hervir agua en una caldera. El vapor generado tiene una gran presión y hace que éste llegue a las turbinas para que su expansión sea capaz de mover los álabas de las mismas. Vamos a hablar sobre los ciclos termodinámicos. Los ciclos termodinámicos se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos, tales que en el transcurso de todos ellos el sistema va a regresar a su estado inicial. Es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. Vamos a ver un ejemplo de un ciclo termodinámico. El sistema siempre va a regresar a su estado inicial. Vamos a hablar ahora sobre el ciclo de Carnot. Se define el ciclo de Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza gas perfecto y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, tal y como se puede mostrar en la figura. La representación gráfica de un ciclo de Carnot, el diagrama presión y volumen, es la siguiente. En el tramo AB nos damos cuenta que en este tramo del A hasta el B tenemos una reacción isotérmica y una temperatura T1. Tendría que ser una temperatura inicial T1. En el segundo tramo BC se tiene un proceso de expansión adiabática. En el tercer tramo CD se tiene una compresión isotérmica y una temperatura T2. Y en el cuarto tramo, complementando el ciclo, es una compresión adiabática. Y se recuerda que en un proceso adiabático no se produce una transferencia de calor con el entorno, por ello el calor no varía en el tramo DC. El ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine es un ciclo que opera con vapor y se utiliza en sí para las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar el agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. Este va a ser llevado por una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Su camino continúa hacia un condensador en donde queda el vapor que pasa a estado líquido nuevamente para poder entrar a una bomba que subirá la presión nuevamente para introducirlo en la caldera. Nos damos cuenta en el gráfico cómo funciona el ciclo de Rankine. Bien, vamos ahora a explicar su diagrama de calor. El diagrama de calor es el siguiente. En el tramo 1-2 tenemos una compresión isentrópica en una bomba. En el tramo 2 al 3 hay una adición de calor a presión constante en una caldera. En el tramo 3 a 4 va a haber una expansión isentrópica en la turbina. Y en el tramo de 4 a 1 para cerrar el ciclo va a haber un rechazo de calor a presión constante en el condensador. Vamos a hablar sobre las instalaciones de combustible, poder calórico y extracción de humo. En sí, las instalaciones de combustible tenemos tres, que son carbón, fuel oil y gas natural. El carbón se mezcla con piedra caliza y se muele e impulsa por una corriente de aire caliente. Esta técnica se denomina combustión del hecho fluido y con ella se consigue que la caliza reaccione con los compuestos del azúcar. En el caso que se use fuel oil, se introduce en una caldera mediante un aspersor que hace exigir el líquido y este se dispersa por fuerzas centrífugas. Con esto se consigue mejorar el rendimiento de la combustión. Y en gas natural se introduce a través de una válvula antirretorno. El calor generado sirve para calentar el agua hasta su vaporización. Luego este vapor a presión constante se lo hace pasar por unas turbinas que giran por acción del vapor. Y este giro se transmite a un eje como el generador eléctrico. Vamos a hablar sobre el poder calorífico. El poder calorífico en sí es la cantidad de energía por unidad de masa
o unidad de volumen de materia que se puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. Tenemos dos clases de poder calorífico, el poder calorífico inferior y el superior. El poder calorífico inferior es la cantidad total de calor desprendido de la combustión completa de una unidad de masa de combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua generado en la combustión, ya que no se produce cambio de fase y se expulsa como vapor. Vamos a hablar ahora sobre el poder calorífico superior. En sí, el poder calorífico superior es la cantidad total de calor desprendido en una combustión completa de una unidad de masa de combustible. Cuando el vapor de agua es originado en la combustión, está condensado y por consiguiente se tiene en cuenta el calor desprendido en este cambio de fase. Extracción de humos. Una vez que los productos de la combustión o humos han cedido su calor al agua en el interior de la caldera, es preciso evacuarlos al exterior del área. Para ello se utilizan conductos de humos o llamados chimeneas también. En sí hay dos formas de extraer los humos, que una es el tiro natural y otra el tiro forzado. En sí, los productos de la combustión, al estar a una temperatura superior a la temperatura del ambiente, experimentan lo que se conoce como un tiro natural, que es la fuerza ascensional debido a la diferencia de densidad entre el aire y el humo. Es decir, en una chimenea con tiro natural, el humo se va a elevar naturalmente. Y el tiro forzado, esto sucede si las pérdidas de carga del circuito de combustión son superiores a las que es capaz de vencer un tiro natural. En estos casos, lo que se hace es incluir ventiladores que compensen mecánicamente esa diferencia de la chimenea. Podemos ver en los gráficos los dos tipos de tiros. Vamos ahora a mencionar algunos elementos de una central térmica. Aquí tenemos el gráfico, están señalados numéricamente, vamos a mencionarlos. En primer lugar tenemos la torre de refrigeración, la bomba de agua, línea de transmisión, transformador, generador eléctrico, turbina de vapor a baja presión, la bomba de condensación, el condensador de combustión, la turbina de media presión, la válvula de control de gases, la turbina de vapor de alta presión, el desgasificador, el calentador, la cinta transportadora de combustible, la tolva pulverizador, tambor de vapor, tolva de cenizas, el supercalentador, el ventilador de tiro forzado, el recalentador, la toma de aire, el economizador, el precalentador de aire, el precipitador electrostático, el ventilador de tiro inducido y la chimenea de emisión. Bien. Para realizar este trabajo hemos tomado 4 referencias, las cuales voy a mencionar a continuación, y sin más que decir, agradezco mucho por su atención y espero que la presentación haya sido de su agrado.